las consecuencias del pecado desde antes, durante y después del diluvio. La palabra de Dios dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio, Él mismo vio, y no vio la mancha de una persona o de unas cuantas, sino que dice toda la tierra, toda la humanidad, todos y cada uno de los hombres, su maldad era mucha sobre la tierra. Todas las criaturas hechas por Él mismo habían sido contaminadas por el pecado de Adán y de Eva. No se puede calcular el número de personas a las que Dios hace referencia, pero pudieron ser millones, porque en aquellos tiempos no existían métodos anticonceptivos, y las indicaciones recibidas de parte de Dios hacia nuestros primeros padres fueron: multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, tomen poder, tomen dominio. Y habían pasado 700 u 800 años, 7 u 8 siglos antes de que Dios enviara el diluvio. Entonces se estima que eran millones las personas a las cuales Dios vio que su maldad era mucha sobre la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué razón? Porque dice este versículo de Génesis 6:5 que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, que sus planes, sus intenciones, sus propósitos eran todos malos delante de Dios. Todo lo que existe, todo lo que pasa en el alma del hombre, en su corazón, en su mente y espíritu, por ejemplo, sus inclinaciones, sus afectos, sus apetitos, sus pasiones, su carácter, su genio, las ideas, palabras, acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vio Dios que todo esto, absolutamente todo, era malo, era contrario a esa perfección de Dios, a esa imagen de Dios. Era contrario a la naturaleza por la cual ellos habían sido creados. Así es que antes, durante y después del diluvio, la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Y aunque Dios luchó durante todo este tiempo por medio de su Espíritu Santo, tratando de reconciliar al hombre con Él mismo, obrando misericordia durante mucho tiempo. El ejemplo más palpable, los 120 años que duró el tiempo que se construyó el arca, donde
Noé estuvo llamando al arrepentimiento, donde Noé estuvo advirtiendo acerca del juicio de Dios. Y no se logró mucho. La Biblia dice que solamente 8 personas fueron salvas. Nada bueno se encontró en la naturaleza de aquella generación, ya que después del pecado de Adán y de Eva, todo fue dañado. Año tras año, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, el pensamiento del hombre era de continuo, solamente hacia el mal. Y nosotros podríamos hacernos la pregunta: ¿cómo esperaríamos nosotros que reaccionara Dios ante tal obstinación de sus criaturas en pecar? Recuerden, mis amados hermanos, amigos, familiares, que estamos hablando de Dios como una persona, la primer persona de la Divina Trinidad, el cual siente, se entristece, le duele en su corazón cuando nosotros, sus hijos, no obedecemos. ¿De qué forma pensaríamos nosotros que Dios iba a reaccionar? La Biblia dice que Dios es amor, pero también nos dice que Dios es justo y que no dará por inocente al que sea culpable. Y viene esta sentencia de parte de Dios. Génesis 6:7. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, porque me arrepiento de haberlos creado. Aquí no hay nada que discutir. El ser humano se había corrompido. El hombre se había vuelto en contra de Dios, se había rebelado ante su Creador. Y por eso hay un castigo muy severo para aquella humanidad. Dios envió un diluvio por 40 años, por 40 días y por 40 noches. Estuvo brotando agua, cayendo de arriba y saliendo de abajo. Abundante agua, el cual arrasó con todo ser vivo, tanto de personas como de animales. Déjenme decirles que este castigo o esta disciplina traída por parte de Dios evidenció 3 cosas: que el ser humano es capaz de abrazar la necedad hasta la muerte, que no hay manera de poderlo convencer que está equivocado, que no hay forma de hacerle saber el amor de Dios cuando persiste en su necedad. 2, que Dios se toma muy en serio el pecado. El hombre que comete pecado está destinado a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. El hombre que peca debe morir.
3. Dios tiene trazado un plan maravilloso y perfecto para salvarnos a todos los que acepten su invitación. A los que crean en aquel que Él ha enviado, a Jesucristo, su Hijo. Para todos aquellos que se arrepientan de sus pecados. Los que se refugian en la fe en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios dice que todo el que a Él viene, Él no le echa fuera, y que el que en Él crea no será defraudado. Así es que está la invitación que Dios hace para todos y cada uno de nosotros, la humanidad. Así como Noé halló gracia ante los ojos de Dios en aquella ocasión, también usted puede hallar gracia delante de los ojos de Dios para ser salvo. Pero es necesario que creamos en el Hijo